Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de someter el trabajo a discusión. A ver si resiste, digo esto y abro paraguas primero porque es una investigación preliminar. El objeto de esta ponencia está en construcción y es un poco más que un fichaje. Y comento también, porque se vincula con las ponencias anteriores, la cocina de la investigación, cómo empezó la idea de armar un trabajo en donde un conjunto de cinco diputados sindicales que tomaron sus bancas en la provincia de Santa Fe, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, entre 1952 y 1955, se compararon con un grupo de humor, o adoptaron el nombre de un grupo de humor que hizo un conjunto de películas entre 1950 y 1955 que se llamaron Los Cinco Grandes del Buen Humor, ¿no? Es por eso que la ponencia se titula Los Cinco Grandes. Bueno, ¿cómo comienza? Yo tengo una colega que es amiga, que es la hija de uno de estos cinco grandes santafesinos, que me ofrece una carta, me dice, bueno, tengo una carta de mi papá, y en esa carta se la escribe uno de estos diputados a otro diputado, José Domínguez, que terminó sus días aquí, en Mar del Plata, era de petroleros, era del gremio del SUPE, y trabajaba en San Lorenzo, Santa Fe, y termina sus días siendo croupier, se dice, en el casino, aquí en el casino provincial. Y en 1992 le escribe a Domingo Capobianco, otro de estos diputados sindicales, recordándole que hacía 40 años atrás ellos habían armado un bloque en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y que para él eso había sido una gesta, y la gente burlándose, la gente no, en realidad los colegas que formaban parte de ese bloque, recordemos que esa Cámara estaba también compuesta por mujeres, 8 mujeres, que venían del Partido Peronista Femenino, bueno, en términos casi de burla lo habían apodado Los Cinco Grandes, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció bastante relevante, bueno, vamos a ver si así lo es, para reconstruir el porqué, o poder pensar el porqué de esa identificación, porque me parecía que en esa carta encerraba una representación sobre el hacer política en el peronismo. No me atrevo a decir el ser peronista, una idea sobre cómo ser peronista y, bueno, qué atributos tiene el ser peronista, pero bueno, lo tiro así, pero sí sobre representaciones sobre el hacer política en el peronismo. Y me parecía también que a partir de esa entrada se podía, que vinculaba al cine y al ejercicio de la política, bueno, a películas, a un estilo de hacer películas especial, particular. Bueno, me parecía que podíamos entrar al terreno de la articulación entre la cultura de masas, la política, el lenguaje y las representaciones. A mí siempre me interesó una conceptualización que hizo Daniel James allá por los años 90, esta idea de que al peronismo se lo podía interpretar más como una estructura de sentimiento que como una ideología, y que había una imbricación entre el lenguaje de la cultura popular y el lenguaje del peronismo, ¿no? Bueno, decía, Perón suele utilizar letras de tango en sus discursos políticos, refiriéndose a su madre para mostrar situaciones de injusticia o situaciones de explotación. Y me pareció también que esa línea de investigación la retomó Matthew Karush,
en su libro Cultura de clase, cuando trabaja el melodrama, la estructura del melodrama, tanto en el cine como en la radio o en el teatro. En el caso de Karush, me parecía también que es posible revisar algunas afirmaciones, sobre todo cuando él sostiene que el peronismo, los peronistas, bueno, él trabaja los discursos de Perón y de Eva, ¿no?, se apropiaron de los elementos producidos por la cultura de masas. Me parece que la idea de, bueno, y eso, al apropiarse de los elementos producidos por la cultura de masa, hizo al lenguaje más asimilable, facilitó la identificación de los sectores populares con ese discurso. El discurso de Perón y Eva no era ajeno a los sectores populares porque, bueno, traía todo un imago y representaciones que provenían de la estructura del melodrama. Pero me parece que es entonces lo que propongo revisar, que la idea de apropiación encierra cierta unilateralidad, ¿no? Me parece que los procesos de identificación son más complejos y que los años 50 fueron tiempos de cambios sociales. Y también porque si los 5 diputados peronistas que provinieron del movimiento obrero y formaban parte de la delegación regional de la Confederación General del Trabajo decidieron adoptar el mote o la broma que le hacían sus compañeros y adoptarlo como los 5 grandes, es en realidad porque no se apropiaron unilateralmente, sino porque vieron similitudes generacionales entre sus actitudes, sus personalidades, su accionar social y político con el grupo de humor que, bueno, denominado los 5 grandes, ¿no? Romper un poco esta idea de unilateralidad y al mismo tiempo ver la articulación de interpelaciones que componen el lenguaje y las representaciones. Y como concepto, aunque suena bastante antiguo, a mí me gusta clima de época o espíritu de época, ¿no? Me parece que el trabajo es inverso. Me parece que en el cine los guionistas, los directores y productores generaron representaciones con las que ciertos sectores convivían cotidianamente y no les eran ajenas. Bueno, esas interpelaciones, decía antes, conviven distintas formas de expresión. A mí me parece que el lenguaje herético, que es el que marca James en Resistencia e Integración, sí, en ese libro, Resistencia e Integración, porque estoy pensando también en los otros artículos del 17 y 18 de octubre, convivió con otras interpelaciones que son más teológicas, ¿no? Y que no son una novedad en la política argentina. Recientemente salió un libro de Horowitz sobre el radicalismo y el conjunto de interpelaciones, retomando ya ideas que ya han sido trabajadas sobre el carácter también teológico del discurso del radicalismo, un radicalismo específico, el radicalismo irigoyenista, que es el trabajo de Marcelo Padoan, que salió ya hace unos años atrás por la Universidad de Quilmes, y que además esas interpelaciones convivían con otras que fueron producto de la modernización de los años 50. Para mí en los años 50 esto es toda una intuición, hay un cambio en los roles del hombre y la mujer, aparece la juventud como un actor con fuerza, y me atrevo a hablar de modernización, como cierta modernización, ¿no? Por lo tanto la ponencia se estructura en 2 partes. Una primera parte en donde, claro, describo a los 5 grandes, a las películas hechas por los 5 grandes del buen humor. Y la describo en realidad porque parto del supuesto de que si la lee alguien de mi edad,
la puede sacar al toque, pero los jóvenes no. Bueno, no sé si pregunto acá si saben quién eran los 5 grandes de buen humor. Mira, allá me dicen que no, claro. Mercedes, ni siquiera yo sabía. ¿Cómo lo van a saber? Vos sos joven. Me dejaste helada. Claro, o sea que lo tengo que escribir. Yo sabía. ¿Por qué? Porque los 5, cuando leí tu ponencia, los 5 grandes, cuando se hace el operativo retorno, también se recurre a la figura de los 5 grandes. Exactamente, los 5 grandes son Cafiero y 4 más, me acuerdo de Cafiero en este momento, ¿no? Sí, porque era una cosa muy popular, pero ya para ese entonces habían perdido vigencia artística, así que imagínate que muchos de nosotros, incluyéndome, tampoco sabemos qué era, no tenemos una referencia histórica, y vos no la tenés de recuerdo, vos la tenés por tu trabajo también. Yo la tengo porque vi películas de los 5 grandes y Mini Marshall desde los 7 años de edad. Ah, bueno, eso es otra pero cosa. si por ahí nombrás, Mini Marshall es conocida, o sea, no, por ejemplo, yo no conozco la referencia a los 5 grandes, pero por ahí sí Los 5 grandes del retorno, ¿no? Bueno, es un muy buen dato. YouTube. Claro. Bueno, entonces comento rápidamente. Bueno, la primera parte de la ponencia, la primera parte está, describo El Hijo, un conjunto de películas. Bueno, me refiero a quiénes son. Como ustedes saben, el grupo está compuesto por un conjunto de actores que ya fallecieron. Jorge Luz, Selmar Guiñol, Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico y Pato Carret, que claro, que era el más famoso. Ellos comienzan en realidad en la radio en 1940 con La Cruzada del Buen Humor y luego La Caravana del Buen Humor. Su especialidad era hacer imitaciones, imitaban a los artistas de la época y los estilos y a los cantores también de la época, y hacia 1948 realizan su primer film, que se llama Cuidado con las imitaciones. Pero es posterior, el nombre de los 5 grandes del buen humor es de 1950. Y entre 1950 y 1955 hacen, y 56, porque también tienen una película en el 56, hacen alrededor de 12 películas. Las críticas no son muy buenas, las primeras películas no tienen muy buenas críticas. Deseo acceder a eso, bueno, tengo que buscarlo, aún no he podido, y ya para 1951, 1952 logran recoger en las revistas especializadas mejores críticas. Y allí elijo, y también trabajaban con artistas argentinos asociados, con Lumiton, creo que se dice así, porque también, bueno, tengo que aprender, y Argentina Sonofilm, ¿no? Que eran las 3. Y yo, para no hacer demasiado densa la descripción en la ponencia, elegí 3 películas, algunas de las primeras, y una de las últimas, entre ellas, 5 grandes y una chica, que es de febrero de 1950, 5 locos en la pista, de septiembre de 1950 también, y una de las últimas que se llama Los peores del barrio, de 1955. No me detuve en los aspectos más técnicos de las películas, porque las tuve que ver en YouTube, no me quedó otra. Y no, como bien decía Mariana, no tienen una buena definición, cuesta. No me detuve en los aspectos técnicos. Estoy pensando, no sé si el libro de Clara Krieger sobre cine y peronismo, en donde también ella escribe películas, y como Clara es una especialista en el tema, al mismo tiempo se detiene en aspectos técnicos, quienes entran en escena, cómo los toma la cámara, qué tipo de luces. Bueno, eso lo debo porque aún no, pero sé que lo voy a lograr. Tampoco los estilos actorales. Vieron que los estilos actorales cambiaron con el tiempo. Los personajes de los Podestá, como incidieron Sandrini, se usa como modelo Sandrini, y el cine posterior, que es el de los años 50, en donde parece haber un cambio. Así que esas cuestiones aún las debo. Solamente me detuve
Y en esto sí, creo que lo tomé, la técnica la tomé de Karush en los argumentos, en la estructura de los argumentos, en las características de los personajes, en las escenas y en los mensajes. En también qué representaciones se construyen en torno a la composición de la sociedad, de las clases sociales, a los conflictos sociales, a las actitudes de cada uno de los personajes y a las relaciones personales. Bueno, para también dar algo de información, son películas de enredos, y bueno, es humor, primero, es humor que combina enredo, intrigas, disparates, hacer verosímil lo que es inverosímil, el absurdo, pero también en donde se observan acciones de valentía, dobles sentidos, espíritu de cuerpo, sobre todo espíritu de cuerpo, solidaridad entre sí, porque son amigos, la relación es ese espíritu de cuerpo, y la solidaridad tiene que ver con la amistad, con el valor de la amistad, y también con solidaridad con el prójimo, y sobre todo amor romántico, ¿no? Esos vendrían a ser los... y en las estructuras también quienes armaron, pensaron los guiones, el guionista y el director, pesa o tiene reminiscencias, esto también tendría que verlo, pero es claramente de los tres mosqueteros, ¿sí? Hay ahí una influencia de la novela de Dumas, y sobre todo del lema somos todos para uno, uno para todos, que con música de orquesta introducía tanto las presentaciones que se hacían en la radio de los 5 grandes, como cerraban los films, ¿sí? Los films se cerraban con una estrofa que tenía el lema específico que se toma de Los Tres Mosqueteros, en donde en la novela de Dumas solo se menciona una vez, ¿sí? Hay una única mención de eso, pero bueno, en el imaginario quedó retratado, y también tienen han recurrido, es evidente, a mí me parece que sí, es necesario, tengo que volver sobre eso, a las películas de los hermanos Marx, ¿sí? Usaban la gráfica, pero cuando se pasan a la Metro, porque bueno, los hermanos Marx también tienen un cambio en los sellos, y les exigen algún formato, y se van del humor político, era muy fuerte el sarcasmo y el humor político y la crítica política, y pasan a hacer un humor que no está alejado. Lo político no está alejado, pero es más solapado, se lee entre líneas. El punto es que las películas de los hermanos Marx, de las que también me estoy desayunando, tienen un componente intelectual que es mucho mayor, que, bueno, me parece a mí, igual lo voy a someter a ver si resiste. La gráfica también es parecida, y los roles también, porque son roles fijos. Los 5 grandes tienen roles fijos, que no se modifican en las películas, y los de los hermanos Marx también. Y además recurren a escenarios similares, como el hipódromo o los barcos de ultramar. Bueno, no voy a ahondar aquí en las estructuras de las películas. Sí, en algunos indicadores. En principio, que son jóvenes, los 5 son, bueno, habría que ver qué es juventud en ese momento, ¿no? Pero tienen entre 25 y 30 años para la época, ¿no? Que es ser joven también para la época, eso debería ponerlo en discusión, pero no llegan a los 40 años. Los 5 grandes rosarinos, de santafesinos, tampoco llegan a los 40 años, son jóvenes,
y lo que se muestra en la película es que esos jóvenes son irreverentes porque rompen las jerarquías, son torpes en sus accionares, también rompen reglas, sobre todo rompen reglas estatuidas. En esa ruptura de jerarquías y de reglas, y este es mi lenguaje, no, bueno, es como que le falta civilidad en las relaciones, son molestos, molestan, en cierto sentido, bueno, son heréticos en algunas cuestiones, y los atributos de la amistad, como decía antes, son, me parece, los indicadores de que quieren dejar en cada escena de las películas en las que yo analicé. También me parece que en la estructura de los argumentos no rompen del todo con la forma en que se compuso el melodrama de los años 30, ¿sí? La estructura del melodrama de los años 30. Sobre todo observar a una sociedad que se transforma, a generaciones pasadas que no aceptan los cambios que traen las nuevas generaciones en cuanto a ideas, a gustos y a consumos. La diferencia muy marcada de una sociedad en la que hay ricos y hay pobres. Los ricos son descalificados en cierta manera o cuestionados por sus costumbres, que ya no se adaptan al cambio que tiene la sociedad, pero además son poco solidarios con el resto de los sectores sociales. Se usa mucho la figuras del deporte. Las películas tienen figuras del deporte. Qué sé yo, en una de las películas está Ángel Labruna, que se llama Ángel, y la otra es Clemar Bucci, y personas de la clase alta que intentan sobornar a los deportistas para que, cometan actos. Las películas a veces tienen una escena que es la boate, que la boate es como no sé cómo sería ahora boate, una confitería, un bailable, y en esas boates a veces combinan boate, no bailable, pero, bailable. Claro, sí. Se hacen actos de beneficencia, porque los ricos todavía usan la beneficencia en un momento en que la beneficencia ya está perimida, porque siguen, pero en esa beneficencia en realidad es para mostrarse más como ricos, porque a la hora de poner dinero no lo hacen. Están los famosos tortazos también, los famosos tortazos de los 3 chiflados, pero los tortazos son hacia los ricos. Hay un cuestionamiento hacia los sectores de clase alta, estancieros, y clase media alta también, ¿no? Y el cuestionamiento que llega a la clase media alta, esta clase media alta es falta de modales, falta de solidaridad, de modales. Y hay una exaltación, al menos en la última película, de la pobreza, de los sectores trabajadores y de la pobreza. Las películas son similares, tienen casi todas la estructura de
del melodrama y mantiene los argumentos desde 1950 con variaciones, pero digamos la estructura es similar, desde la película de 1950 a la película de 1956, ¿no? Siguen siendo muy similares. El punto es que en las películas de 1955 los cinco grandes que tenían una clase social indefinida, no se sabía exactamente este grupo de humor a qué clase social pertenecía, ya son trabajadores, ¿sí? En las películas de 1955 siguen esos indicadores, sigue la misma trama de melodrama con ricos y pobres, pero ya son trabajadores. Tienen una misión como trabajadores que es la de construir un club de barrio, trabajan sobre la sociabilidad barrial, el sacrificio de construir un club de barrio desde un barrio del conurbano de Buenos Aires perdón, y aparecen figuras políticas. ¿Sí? Aparecen Perón, Evita, el concepto oligarcas, digamos, hacen como el trabajo inverso se politizan. De alguna manera, si bien el lenguaje no es estrictamente político, hay referencias a figuras de la política y hay cierta politización, entra el lunfardo también, entran nuevas figuras, las mujeres son figuras fuertes, ya no hay más boogie boogie, que es el baile de la clase media, y hay bailes populares no hay más beneficencia, sino un trabajo muy forzado de sociabilidad barrial para poder conseguir dinero para el club. Cambia, digamos, ahí hay una idea que cambia, que no estaba presente en las otras dos. Bueno, después, ¿qué hago? Me quedo ahí, digamos que esa es la primera parte, ¿no? Perdón. En la segunda parte me voy al otro lado de la pantalla y reviso a los cinco grandes en la Cámara de Diputados. Me voy a la Cámara de Diputados Santa Fe y a las leyes. Y trato de ver esos indicadores: irreverencia, ruptura de reglas, ruptura de jerarquías, juventud y amor romántico en los diputados, ¿no? y en sus intervenciones. Y bueno, algo de eso hallo, creo, no lo sé, todavía no lo sé muy bien. Tiene que ver con cómo se posicionaron dentro de la Cámara, como diputados, como un conjunto de amigos que se encontraba, porque todos representaban a departamentos distintos. Entonces la ciudad de Santa Fe y la Cámara era su lugar de encuentro, y allí se presentan como un grupo de amigos que forma parte de un cuerpo. Hay un mandato casi corporativo, que es la Confederación General del Trabajo, y que instalan una nueva manera de presentarse en la Cámara. Rompen el lenguaje protocolar de la Cámara, ¿no? Esta cuestión de romper reglas y romper jerarquías, rompen el lenguaje protocolar de la Cámara y utilizan la palabra compañero. ¿Sí? Hay ciertas reglas en la Cámara. En una de esas cuento una escena y ya cierro con esto, porque me queda poquito. Cuento una escena, lo armo a partir de una escena en donde se proponen los clásicos homenajes a Eva Perón y a Perón y a la Cámara. Son invitados el gobernador de la provincia, el vicegobernador de la provincia, los señores ministros y Monseñor Fasolino, ¿no? Arzobispo de Santa Fe. Y mientras todos saludan, excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor gobernador de la provincia, excelentísimo señor gobernador, excelentísimo arzobispo, ellos usan la palabra compañero. Compañero gobernador, compañero vice y compañero arzobispo de Buenos Aires.
otros usan solo compañero y dicen compañero. Y acá ubico también al señor arzobispo de la ciudad de Santa Fe. Y a mí me pareció en realidad se podría ver como una ruptura de reglas, una herejía, porque se sabe que en 1952 Monseñor Fasolino, que va a ser uno de los tres con Lafitte, y creo que es devoto, bueno, ahora no me acuerdo, quienes, bueno, van a convertirse en los opositores del peronismo y casi en nombre de ellos en esa unidad que va a haber entre iglesia y militares para llevar adelante el golpe. Ese es, bueno, un ejemplo de cómo se presentan ellos en la Cámara. Y después trabajo en esa misma sesión una comparación entre la labor de Eva Perón y la labor de Jesucristo, y en otra, en realidad, hay cierto amor romántico porque trabajo otra escena, reconstruyo otra escena de un amor en disputa, que es el amor de Eva Perón. ¿Quiénes se la disputan? Los 5 grandes santafesinos como representantes del movimiento obrero con las 8 mujeres peronistas que son las integrantes del Partido Peronista Femenino. Cómo hacer la ceremonia de homenaje al renunciamiento y qué significó Eva para cada uno de ellos. Bueno, y algunas otras que son leyes de expropiación del Jockey Club, el Jockey Club de Rosario. Hay una expropiación, es un club de élite, para dárselo a la UES, y construir allí una sociabilidad peronista. Bueno, y esta es un poco la idea, y con esto ya cierro, de intentar revisar un proceso de identificación que con ciertos atributos que son muy de época, y repensar la idea de el lenguaje popular que se expresa en el cine y la apropiación, con esta cuestión de que los procesos de identificación son mucho más complejos y tienen otras un conjunto de interpelaciones que ameritan ser revisadas. Bueno, con esto. Ambos, tanto el trabajo de Mercedes como el trabajo... ¿Se escucha en el fondo algo? Okay. Tanto el trabajo de Mercedes como el trabajo de Joaquín tienen un piso común, que es discutir la historiografía que vincula sindicalismo y política durante el primer peronismo. Esa historiografía, sin remontarnos hasta Germani, pero recuperando la idea del sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores hasta los orígenes del peronismo, propuesto por Juan Carlos Torres, está empezando a ser revisada. O sea, tuvo un primer momento de revisión en los trabajos que siguieron, que tomaron la posta del trabajo de Luis Doyon, que vio que efectivamente, si la política había sido yugulada a partir de 1947, las luchas sociales habían persistido después de ese momento, y era lo que valía la pena investigar para los historiadores e historiadoras del periodo. Doyon lo dice y Joaquín lo recupera en su ponencia. El movimiento obrero no consiguió, después de 1947, proyectarse con fuerza propia en el plano de la gran política, ¿no? Y ella subraya gran política. Un poco las dos ponencias toman ese legado para construir otra cosa, y se preguntan por cuál fue la historia política de los trabajadores dentro del primer peronismo. Entonces ahí yo me pregunto a mí misma, ¿para qué nos sirve problematizar la participación política, legislativa, en el caso de estas dos ponencias de los trabajadores en el peronismo? Si vamos a discutir realmente la tesis de Luis Doyon, digamos, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el Partido Peronista, intentando detectar vida ahí donde alguien había creído no ver nada. E incluso si vamos a proponer que el movimiento obrero sí consiguió proyectarse con fuerza en el plano de la gran política. Digamos, vamos a reforzar una tesis a la Marcos Schiavi. Vamos a proponer mirar el vaso medio lleno ahí donde se había visto hasta ahora como un vaso medio vacío. Yo creo que eso no es tan interesante porque nos arroja a un territorio que es el de una polémica que siempre terminará resolviéndose de manera ideológica. Entonces, si salimos de la necesidad de invertir esa interpretación,
yo me pregunto, una pregunta abierta y sincera, ¿qué más podemos hacer, no? Si es que algo podemos hacer. Pienso que los dos trabajos, el de Mercedes y el de Joaquín, proponen algunas líneas para pensar esta cuestión, pero se trata de tentativas que hacen convivir esa posibilidad todavía en el horizonte de renovar las preguntas sobre los peronistas con perspectivas que ya conocemos. Y eso no está mal, pero a la vez nos pone en alerta frente a un riesgo, y es el de suponer que son compatibles. Pueden cohabitar esas preguntas nuevas con aquellas preguntas viejas. En relación al texto, el texto de Joaquín, por ejemplo, se ocupa de los debates legislativos en los que estuvieron involucrados los diputados obreros peronistas, pero en los que no solamente debaten los diputados peronistas. El caso tomado, como él dijo, es la implementación de la enseñanza religiosa en las escuelas en 1947, y ahí intervienen muchos. Intervienen laboristas, ex-laboristas, radicales y ex-radicales. Yo me pregunto, ¿lo que está en discusión es la política de los trabajadores en el concierto peronista, o estamos aludiendo a tesis sobre la homogeneidad de la acción de la militancia durante el primer peronismo? Y pienso si no es en realidad lo que vos hacés un llamado de atención acerca de lo que nos venimos perdiendo de los procesos históricos de politización, cuando solamente asimilamos y medimos identidades en función de criterios analíticos que detectan contradicciones, racionalidades instrumentales o equivalencias demasiado rígidas entre grupos, intereses y comportamientos. Quizás este trabajo específico de Joaquín tiene más que decirle al trabajo de Lila Caimari o al de Susana Bianchi o al de Miranda Lida que al de Luis Gallón, Marcos Schiavi o Gustavo Contreras. Ahora entiendo que no es el objetivo de Joaquín centrarse en el binomio catolicismo y peronismo, pero bueno, pienso que no es un problema de Joaquín, sino que es un problema de todos y de todas y de todes. ¿Cómo podemos construir planos de conversación tan enmarañados en una historiografía tan tabicada, ¿no? ¿Cómo podemos pensar las prácticas de lo que yo llamaría las prácticas de identificación y de clasificación al interior del peronismo? Y creo que es ahí en donde quizás podríamos incorporar una pregunta central que está de algún modo en el patio trasero del trabajo de Joaquín, pero que se nota que lo moviliza, y esa pregunta es: ¿cómo hicieron los trabajadores, los legisladores obreros peronistas con esos cuestionamientos a su legitimidad para ocupar lugares en las cámaras y más en general para ocupar lugares de poder? En parte es una pregunta que atraviesa también el trabajo de Mercedes. Ahí creo que desde la idea de prácticas de identificación y de clasificación al interior del peronismo podríamos tejer lo obrero, lo peronista, las racializaciones, los clasismos, las provincianías, muchos temas que hoy por hoy pertenecen a historiografías diferentes. El problema de estas racializaciones difusas que menciona Joaquín, sin hablar en esos términos, yo le llamo así, por una conversación que tuvimos, hace poco con Alejandro Grimson sobre su libro ¿Qué es el peronismo? Ese problema de estos procesos de diferenciación al interior del peronismo es algo muy interesante y poco atendido quizás en la historiografía. Ahí Joaquín habla de este caso del diputado Rojas, que es radical, ¿verdad? Sí. Cuando le dice a Alcides Montiel que no se le entendía lo que decía y que ni siquiera él mismo no se sabe si Montiel sabe de qué es lo que está hablando. Bueno, en esta conversación con Grimson se habla él propone el asunto de las racializaciones como algo que al peronismo le viene de afuera, ¿no? Como si el antiperonismo intenta ejercer con efectos constitutivos sobre la identidad peronista procesos de racialización. Pero los peronistas tuvieron muchísimas formas de diferenciarse entre sí, ¿no? Entre las cuales no puede desdeñarse esta idea de que algunos de ellos eran bestias brutas que llegaban a ocupar cargos de poder para los que no estaban preparados. Casos hay un montón. En Mendoza teníamos a Albino Sánchez, que resultó electo senador provincial y que en la primera sesión, esto le pasó a muchos, no pudieron asumir como senadores provinciales porque se los acusaba
de no saber hacer otra cosa que manejar un colectivo y que quizás si pasaba justo por enfrente de la legislatura, atropellaba la legislatura con el colectivo. Estaban las versiones, por ejemplo, me lo dijo en una entrevista Alberto Cerú García, de que los legisladores peronistas sindicales llegaban y lo primero que hacían era cambiarse la dentadura y cambiar de mujer, ¿no? Y toda una serie de significados que tenemos muy automatizados que tienen que ver con los muertos de hambre, el aluvión zoológico, las patas en la fuente. Lo que aparece en tu otro trabajo, esto de Perón fue el primero que nos vio como personas y no nos trató como indios. Bueno, abordar estos procesos que algunos llaman de racialización, pero yo pienso que no es la mejor palabra porque no fue solamente en relación a los negros, ni a los grasas, ni a los incultos. Son procesos que podemos pensar como de identificación y de clasificación en el peronismo, permitirían conocer no solamente la complejidad de la identidad peronista, sino también salir de ciertas ideas contrafácticas que le piden al peronismo haber sido de un modo que nunca quizás se propuso ser. Pienso, me refiero a las ideas del tipo Ezequiel Adamowski, en donde se le acusa al peronismo de no haber defendido una Argentina negra, o marrón, o india, o gaucha. Bueno, tantas otras cosas que el peronismo no fue y que solemos advertir. Algo que me gustó mucho del texto de Joaquín tiene que ver con su interés por describir qué es lo que era importante para los actores, cómo movilizaban distintos tipos de evidencias para dialogar entre ellos y configurar mapas de conversación que no habían sido bajados de antemano verticalmente. Ahí vemos un peronismo vivo y vemos a múltiples actores involucrados en la difícil tarea de hablar de sus contradicciones, de dar distintos tipos de coherencia a sus acciones, definiendo a las de otros y construyendo un lugar para sí mismos en esas interacciones. Vemos a peronistas competentes que establecen críticas y construyen respuestas para los cuestionamientos que reciben. Y también vemos un intercambio intenso con una oposición que no es tan la otra orilla, en donde lejos de repelerse, unos y otros producen mapas con los que guían lo que está sucediendo en ese momento. Estos actores, peronistas y no peronistas, no tienen una posición que se determina como de antemano cómo se van a comportar, sino que es en los comportamientos que van definiendo sus posiciones. Y esas identidades no son solamente antagónicas y algo mucho más interesante es que no son solamente ideológicas. El tema de Juan de la Torre, bueno, son esas cosas que uno por haber estudiado el caso conoce más en detalle. Me cautivó que dijeras que haya sido radical, porque creo que no lo fue. Más allá de eso, Juan de la Torre dice dos cosas que son muy interesantes. Por un lado, él acota que él no es marxista en el debate acerca de si marxismo y catolicismo son conciliables. Entonces él de algún modo desautoriza los términos en los cuales se está impulsando el debate y se ahorra así de argumentar por qué tiene que estar escuchando esas polémicas, ¿no? Y por otra parte, le dice al presidente del bloque que preferiría no tener que votar a menos que fuera estrictamente necesario. Y esa es una ventana re interesante para seguir pensando la pluralidad de las formas de apoyar, por ejemplo, una sanción, ¿no? de la adhesión en general. El voto no es lo único que importa. También importan las formas distintas de votar, ¿no? Son imprescindibles para entender cómo se hacía la política en femenino. Es decir, no es lo mismo votar porque hay que apoyar o votar por convicción. Y todo ese mundo, que no es tan fácilmente accesible, es lo que me parece más interesante de mirar. Es cierto que 1947 es demasiado temprano porque la vida facciosa del peronismo amenaza con explicarlo todo. Ahí estaría bueno, cuando conviertas la ponencia en artículo, decir algo en relación a esa efervescencia interna del peronismo en ese momento, sobre todo los conflictos entre laboristas y ex-radicales, y también la separación de las filas radicales en el 45, que está tan presente en esos debates, y que también está presente después, ¿no? Bueno, en esas jugadas, ¿no? En este legislador que le pide al presidente que si no es estrictamente necesario le permita no votar, ahí vemos un poco las formas de transitar por lo que podríamos pensar como zonas francas de la autoridad peronista, ¿no? Esos lugares en donde
cosas no están ni prohibidas ni permitidas, pero que son de instancias en donde se puede hacer un montón de cosas y en verdad son los pasillos por donde circula la política peronista. El trabajo de Mercedes, como ya escucharon, es un trabajo muy provocativo que intenta movilizar los modos de escribir sobre la política, los peronistas, los sindicalistas y hasta los legisladores. Su búsqueda intenta dar cuenta de una mirada más holística acerca de cómo fue ser peronistas, o lo que también llama las representaciones sobre las formas de hacer política, sí. Una manera que integre de algún modo ya no solo enfoques más clásicos de la historia política, más apegados a la mirada de un actor racional, sino que también perfile aspectos más emocionales de la política peronista. Es cierto que esas bibliografías, por un lado podríamos pensar la del Partido Peronista o la del sindicalismo, por un lado, y las miradas más jamesianas de la subjetividad de las emociones no han dialogado tanto. La ponencia evoca sobre todo la segunda perspectiva, la estructura de sentimientos de James y las lecturas sobre historia cultural de Matthew Karush. Yo no pude leer muy bien en la ponencia esa discusión. Uh-huh. ¿En qué te sirve o con qué debatís de la mirada jamesiana, digamos? Me gustaría tener un poco más de detalles sobre esa conversación que vos imaginás en este proyecto que estaba emprendiendo, que está en sus inicios. Hay algunas advertencias, este tema de la unilateralidad, en relación a la idea de apropiación cultural, aunque a la vez apelás a nociones como las de representación, clima de época, incluso la noción de imaginario. Las películas de los 5 grandes, refuerza Mercedes, no solamente fueron apropiadas, ella lo remarca varias veces, no solo fueron apropiadas por los diputados santafesinos, pero a veces me gustaría a mí una mayor precisión acerca de qué hicieron entonces con esas películas, ¿no? Sí, no es apropiarse. Yo pensaba ahí en la crítica que el historiador italiano Angelo Torre le hace a Roger Chartier, cuando Roger Chartier analiza los usos del milagro de la ahorcada que se salvó milagrosamente. Entonces Torre le dice a Chartier que él mira los ocasionales, que son los textos que contaban esas historias, como modos de guionar las prácticas. Que en el momento que piensa los textos como formas de guionar las prácticas, eso le hace perder de vista una infinidad de cosas que están pasando alrededor de la producción de un milagro como evento concreto. Para Torre, por ejemplo, los textos traídos a la escena de un eventual milagro ya no son guiones, sino que son modos de producir las disputas entre todos ellos, ¿no? ¿Cuál era el sentido de las situaciones que se están desarrollando en el presente de esa historia? Y en ese punto me interesa, en un ejercicio tangencial y desviándome de tu propuesta estrictamente, el hecho de que estos diputados sindicales hayan podido resignificar la burla de otros. Por otra parte, me gustaría saber de quiénes. Porque parece operar como la instancia de configuración de un bloque, o más en general, de un grupo al interior del peronismo. En la carta que cita Mercedes, que le prestó su amiga, Ferdina, uh-huh, sí. El diputado dice claramente que algunos los llamaron así por burla, aunque ellos hicieron un bloque y argumenta, queríamos lo mejor para todos y cada uno de los compañeros peronistas. Y ahí vuelvo al tema de las prácticas de clasificación e identificación en el peronismo que dije cuando hablé de la ponencia de Joaquín. Nos podríamos interesar por los modos en los que una eventual burla estigmatizante, en tanto que payasos, fue resignificada. Y eso requiere, para mí, no derivar inmediatamente en la idea de que se trató de una dimensión herética del peronismo. Eso me parece que es una interpretación, que es el efecto de alguien que se atribuye el derecho a definir cuál es el sentido de la acción de eso que sucedió. No necesariamente, aunque puede haberlo sido, implica una dimensión herética. No necesariamente veo a los obreros secretamente revelados de la gran masacre de gatos de Robert Darnton ahí. Me pregunto el tema de cuál es el sentido de la acción.
hablar de compañeros al arzobispo en una sesión legislativa es romper un protocolo, seguro, pero ¿es necesariamente romper una jerarquía? Y sin más que irreverentes a las jerarquías sociales, estos muchachos no eran unos picarones, digamos, unos desfachatados que hacían reír a los otros o imitaban a los otros, o unos enamoradizos de las legisladoras. Bueno, y una última cosa. Hay una tesis importante en el trabajo de Mercedes, y es que los legisladores sindicales inauguraron un principio de identidad entre elector y elegido. Eran peronistas, dice Mercedes, en tanto que dirigentes de la CGT, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sabemos mucho qué tipo de reivindicación era esa. Digamos, quizás era una reivindicación que les garantizaba, en parte, que no se les pidiera ocuparse de cosas que no fueran cosas obreras, ¿no? Digo, para llevar las cosas a sus últimas consecuencias, no para que me digan que soy una utilitarista. De algún modo hay una intención tuya, o el argumento termina teniendo la idea de caracterizar un nuevo tipo específico de ser peronista. Es una tesis que ya estaba en tu artículo de Polis, ¿no?, sobre los legisladores sindicales. Digo, ¿cuáles son las implicancias de esa conclusión? Porque nos sirve, y si nos sirve, ¿en qué sentido introducir un nuevo tipo de especificidad al interior del peronismo que nos permita avanzar en esa hipótesis más grande que vos querés, de captar formas de hacer políticas peronistas que trasciendan los grupos y los periodos? Digamos, ¿cuál es esa tensión entre tipos de peronistas y formas de hacer política peronista más grandes? Bueno, un poco era eso. Buenísimo. Bueno, ¿preguntas?